Amados hermanos, les invito entonces que abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 6. Y les invito a que leamos solamente del versículo 3 al 5. Sigan la lectura ahí en sus Biblias. Pongan atención, es breve. Dice ahí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, pongan atención, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos reunido aquí en torno a tu palabra y queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que ahora seas obrando en el corazón, en la mente, en el alma de cada uno de nosotros para que esta verdad que vamos a exponer, que vamos a escuchar de parte de tu Espíritu, sea edificándonos en toda justicia y en toda verdad para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Escucharon bien? Es una exhortación muy importante. Está hablando justamente de aquellos que lamentablemente van a llegar a la iglesia. No está hablando de los políticos, ni de los sabios del mundo, no, está hablando de aquellos que van a llegar dentro de la iglesia para empezar a decir cosas que se parecen a lo que está escrito en la palabra, que se parecen al Evangelio, que se parecen a lo que el Señor Jesucristo dijo. Y por eso aquí se nos va a hacer una exhortación muy importante, a pesar de que esta es una epístola, o más bien dicho una carta que Pablo, lleno del Espíritu Santo, le escribe a Timoteo, pastor. Es una carta pastoral, así que le está dando una instrucción al pastor de la iglesia. Pero nosotros, hoy día nos sirve a nosotros, porque aquí hay un mandamiento que, si bien es hecho a los pastores, también nos llega a nosotros para que no seamos llevados al error. Eso es un tema muy importante que a veces nosotros no prestamos atención. Hoy vamos a profundizar solamente en el versículo 3, que nos va a llevar a reflexionar en tres cosas. Este mandamiento comienza entonces con una enseñanza que podemos desglosar en 3 puntos: la verdad, la fuente, la enseñanza. Dice entonces ese versículo muy claramente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ese es el versículo que vamos a desglosar hoy día. Comienza diciendo: si alguno enseña otra cosa. Lo primero que aprendemos aquí es que se nos está advirtiendo de algo muy peligroso, que habrá algunas personas que van a hacer ¿qué cosa? Intentarán enseñar otra cosa. ¿Y a qué se refiere el Señor con otra cosa? La respuesta la tenemos justamente en este versículo. Y les quiero pedir que pongan mucha atención, ya que las palabras que se nos dicen aquí en este versículo 3, ahora son justamente las que nosotros necesitamos discernir, entender muy bien. Entonces, ¿qué dice después de eso, de otras cosas? Dice ahí
y no se conforma. Y no se conforma. Esa palabra también está usada en muchas partes del Nuevo Testamento. En otras palabras, no tiene la forma. No tiene la forma. No se ajusta. No es igual. Y ahora se nos van a decir dos cosas que son muy importantes y quiero que pongan atención. Y aquí vamos a los 3 puntos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que aquí se nos presentan 3 puntos? Primero viene la verdad. La verdad. No se conforma a qué cosa? A las sanas palabras. Interesante como lo dice el Señor. A las sanas palabras. Lo primero en lo que siempre va a insistir el Espíritu de Cristo, y consideremos, eso es importante, hermanos, que tenemos que considerar que el Espíritu de Cristo fue enviado ¿a qué? Fue enviado con ese propósito, a justamente darnos a entender las sanas palabras. Como lo sabemos, Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, lo dicen con todas sus letras, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y es Cristo hablando, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber y hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Y eso es una cosa muy importante que nosotros siempre tenemos que tener presente. ¿Y por qué? Porque estamos en este momento escuchando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo por medio de este texto. Él es el que inspiró a Pablo a escribir este texto. Por eso el Espíritu Santo va a insistir ¿en qué cosa? En las sanas palabras. Obvio, si él está trayendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo y quiere que eso, nada más, no inventemos cosas. Hermanos amados, solo tenemos un lugar para encontrar las sanas palabras. No hay otro lugar. Y ese lugar, como ustedes bien lo saben, es la Biblia. Por eso es tan importante que ustedes tengan su propia Biblia. Está bien tener Biblias electrónicas, celulares, en los computadores, perfecto, ningún problema. Pero ustedes tienen que tener una Biblia real, un libro, donde está escrita la palabra para que puedan hacer lo que estamos haciendo aquí, incluso subrayar, hacer notas. A medida que el Espíritu a ustedes les va revelando algo, ustedes necesitan escribirlo, marcarlo. Porque esta Biblia los tiene que acompañar en todo momento para que el Espíritu les pueda traer de nuevo al recuerdo. Cuando uno hace marcas, uno después las ve y se acuerda muy rápidamente de lo que está escrito. Solo aquí en la Biblia podemos encontrar lo que el Espíritu Santo denomina sanas palabras. Aquí la palabra sana que está viene del griego y en el griego es jugiano. Miren qué interesante. Déjenlo sonar, jugiano. Y de esa palabra, jugiano, nace la palabra en español higiene. Jugiano es higiene. Recuerden que el griego fue antes del latín y ahí aparece la palabra higiene en español. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Se está refiriendo en las sanas palabras limpias. Palabras que son higiénicas, que son saludables, que no tienen contaminación. Y a eso nosotros hoy día le tenemos que poner atención. Ahora, como seguidores de Él, nosotros nos debemos conformar, igualar, creer, guardar esas palabras sanas. Y por eso dice acá, si alguno no se conforma a esas palabras que son sanas, sin contaminación, que son limpias y puras, corre el peligro del cual se nos advierte justamente en Colosenses. ¿Se acuerdan esos textos muy conocidos en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 4 y 8?
Ahí dice claramente, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y después en el continuar el versículo 8 dice nuevamente, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de los hombres, etc. Hermanos amados, dentro de la iglesia siempre van a aparecer personas que se dicen ser cristianas, pero que lamentablemente no van a ajustarse, no se van a conformar a las sanas palabras. Y van a empezar a predicar cosas que ellos creen, que ellos opinan, que ellos han escuchado. Y por eso aquí viene esta tremenda advertencia. ¿Por qué se refiere a que son sanas las palabras? Justamente porque aquí mismo nos está diciendo, aquí en el versículo 3 nos está diciendo de quién proceden estas sanas palabras. ¿Qué dice ahí? De nuestro Señor Jesucristo. La fuente, el segundo punto, la fuente, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde muchos cristianos, y me refiero a verdaderos hijos de Dios, que han sido salvados por gracia y que por lo tanto han recibido el don de la fe, siguen débiles, titubeando, dudando, porque todavía no entienden que toda la palabra, que todo lo que está escrito en esta Biblia, en este maravilloso compendio, proceden única y exclusivamente de Jesucristo. No es de Pablo, no es de Pedro, no es de Isaías, no es de Moisés, no, todo viene de Jesucristo. Y me refiero todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo. Esto, amados hermanos, no es algo que nosotros acá estemos afirmando o que algunos pastores afirmen, sino que eso es una evidencia que quedó escrita, que el mismo Señor se aseguró de que eso quedase escrito. Y por eso su espíritu usó al apóstol Juan justamente para dejar un texto que no deja ninguna posibilidad de error. ¿Ustedes se recuerdan ese maravilloso texto con el que comienza el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan comienza con esas maravillosas palabras: en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después en el versículo 14 más abajo dice, y ese Verbo se encarnó. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. El Verbo, la palabra, el logos en griego. Él es la palabra. Por eso el Señor siempre dijo, si vosotros permanecéis en mí, es lo mismo que si vosotros permanecéis en mi palabra. Es lo mismo. Es la palabra, Él es la palabra. Todo lo que está escrito es la revelación de Jesucristo. Y por eso, como el Señor dijo en el capítulo 16 de Juan, dijo que ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? Él me viene a glorificar a mí. El Espíritu viene a glorificar. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra. Trajo la verdad. Y como Él, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de verdad, nuestro Señor Jesucristo entonces va a insistir, valga la redundancia, una y otra vez a que permanezcamos en la palabra, porque será la única manera, y esto es importante, hermanos, es la única manera en que podemos saber si el que habla, el que está predicando, realmente está hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Está diciendo lo que Él verdaderamente dijo. La única forma, si nosotros tenemos la palabra al lado nuestro, si la tenemos ahí y podemos ir confirmando todo lo que se está predicando. Por eso aquí se nos declara primero de que debemos cuidarnos de aquellos que enseñan cosas que no se conforman a esas sanas palabras, que son limpias, que son puras, que son verdaderas. Sin embargo, agrega algo más. No habla solamente de las sanas palabras, sino que agrega algo más que muchos no entienden.
y que nos aclara a qué se refieren las sanas palabras. Y está ahí en el versículo 3, seguimos en el versículo 3. Y aquí viene la enseñanza. Si ustedes se fijan bien lo que dice ahí al final del versículo 3, que dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esto es un texto que a veces no se entiende muy bien. Esto es muy interesante y lo necesitamos entender bien para que podamos ser aún más cautelosos todavía. Esta doctrina, la palabra doctrina significa una enseñanza, se refiere a todo lo que el Señor mandó. A todo. A veces la gente dice, no, pero unas cosas las enseña Pablo, otras las enseña Pedro, otras son solamente para algunos, alguna iglesia en específico. No, hermanos amados. La palabra es para todos los tiempos. ¿Y por qué sabemos eso? Porque el Señor lo dijo. Mateo capítulo 28, versículo 20, el Señor a sus apóstoles, en el momento en que se está despidiendo, en ese momento el Señor les dice algo muy claro, muy cortito, pero muy claro. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa fue la última instrucción, el último mandamiento que el Señor Jesucristo le da a sus apóstoles. Ahí se acabó. De ahí el Señor asciende hacia los cielos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos manda y enseña son conforme a la piedad. Y ahí viene la otra palabra extraña. Esa palabra piedad es una palabra que la mayoría no entiende. La palabra piedad en griego es eusebia. Eusebia. Escuche bien. Se compone de dos significados. Eu es bien y sebonai es devoto. En nuestro país es como que combináramos la palabra bien, devoto. Y denota aquella piedad que no es la piedad que hablan los católicos, sino que es la piedad que se caracteriza por una actitud, por una forma de ser, de vivir, de pensar, que es en pos de Dios. ¿Entiendes? Es una vida en pos de Dios. Otras palabras, que es una actitud que hace aquello que le es agradable al Señor Jesucristo y por ende en pos de Dios. Y si ustedes se recuerdan, en el capítulo 12 de Romanos, ustedes ahí van a ver esa verdad que justamente se nos dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, ahí en el versículo 2 del capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos amados, nosotros tenemos que hacer un cambio radical. Nosotros no podemos agradar a Dios como nosotros queremos. No podemos agradar a Dios como a mí me gusta, como yo creo. Yo no lo puedo hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? Como está escrito. Como está escrito. Muy importante. ¿Qué es lo que es en pos de Dios? Eso significa que todo lo que el Señor nos enseña en su palabra apunta y nos dirige en pos de Dios Padre. Eso es ser piadoso. Ahí se entiende la palabra piadoso. Un verdadero piadoso es un adorador. Un verdadero adorador que ahora adora como en espíritu y en verdad. ¿Se fijan? Que eso es. Y tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. No es algo que nos van a hacer espontáneamente. Es alguien que adora en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los que adoran en espíritu y en verdad? Los que guardan los mandamientos. Los que caminan en temor y hacen la voluntad de Dios. Siempre vamos a volver a la misma verdad.
que se nos dice a través de todo el Nuevo Testamento en distintas formas, pero es siempre lo mismo. Entonces, amados hermanos, considerando lo que acabamos de aprender y escuchar y recibir acá en este versículo 3, lo que el Espíritu de Cristo nos enseña aquí es que cualquier cosa que alguno diga, enseñe, proclame, que no se conforme, ajuste o iguale a estas dos cosas que se nos dijo acá, que se nos explicaron claramente. ¿Qué cosa dice al final del versículo 5? Porque habíamos leído del 3 al 5. ¿Cómo termina el versículo 5? Ahí viene el mandamiento. Este es el mandamiento. ¿Qué dice al final del versículo 5? Apártate de los tales. Ese es el mandamiento. Apártense de todo aquel que no predique la sana doctrina. Apártense, aléjense. Es un mandamiento categórico, hermanos, muy categórico. En Romanos capítulo 16, versículo 17, también al final de la epístola: mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuidado con aquellos que vienen y empiezan a enseñar cosas que son muy entretenidas, muy especiales, pero que se apartan de esta doctrina. ¿Qué les dice el Señor ahí en Romanos? Que os apartéis de ellos. Aléjense de ellos. Evitar, apartarse de ellos, se refiere a no se acerquen a ellos, no tengan nada que ver con ellos, no les impongan las manos, ni les admitáis en el ministerio, no los dejen predicar. No dejen que el púlpito sea ensuciado con aquellos que están predicando cosas distorsionadas. Evita toda conversación con ellos, porque son herramientas del diablo, de los cuales se nos advierte claramente en dos grandes epístolas, Segunda de Pedro y Judas. Ustedes tienen que leer capítulo 2 de Segunda de Pedro, es una explicación de esos personajes que han entrado en la iglesia y han enseñado cosas que se parecen mucho. Incluso usan algunos pasajes de la Biblia para poder explicar sus teorías, sus conceptos. Igual como lo hizo el diablo. Acuérdense que el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Le dijo cosas bonitas hoy? No, citó la palabra. Amén. Esa perversa criatura citó la palabra para tratar de tentar a nuestro Señor. Y así las herramientas del diablo que se meten a la iglesia hoy día también lo están haciendo. Evita toda conversación. Incluso el Señor Jesucristo fue tan categórico, y miren lo que dijo ahí en Segunda de Juan, por favor, busquen Segunda de Juan. Léanlo ustedes mismos. Segunda de Juan es una epístola muy cortita, es un solo capítulo, pero miren lo que dice ahí en el versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Imagínense. Está haciendo... yo sé que estas palabras son de repente como muy chocantes, como que yo no... ¿Cómo no? No, ni te acerques, no le hables, no le dirijas la palabra. El riesgo es tan grande, amados hermanos, es tan peligroso juntarse con estas personas porque nos podemos contaminar. Y hoy día la iglesia evangélica, la iglesia del Señor Jesucristo, está profundamente enferma. ¿Por qué? Porque han escuchado a hombres y a mujeres que han venido y han dicho cosas que son muy agradables al oído humano, que tienen mucho sentido para el mundo. Incluso lo han tomado del mundo como algo que está bien, que hay que entender, hay que ser amigable con la gente, hay que amar al mundo, todas estas cosas. Y no se ajustan a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad.
Amados, seamos prudentes, sean muy prudentes y mantengámonos firmes en la lectura de la palabra, permaneciendo en la palabra, en nuestro Señor Jesucristo, como Él lo manda. Y la única forma de salir del error, amados hermanos, es con la Biblia, es con la verdad, es conociéndola, para que nadie venga a distorsionar lo que está escrito. Y si ustedes tienen una duda, tienen que preguntar. No empiecen a googlear. Cuidado con el internet. Hoy día hay una cantidad de basura que se dice cristiana en el internet que es absolutamente impresionante. Uno de los pastores que era de la sana doctrina, pero era impecable, era famoso, incluso era de la comunión de los pastores más conservadores, salió con un disparate espantoso y acaba de ser literalmente marginado por los pastores. Porque salió con un disparate y uno dice, y muchos le preguntaron, oiga, pero ¿cómo se le ocurrió decir eso? Si usted es un pastor de la sana doctrina, ¿cómo pudo usted decir que era correcto ir a un matrimonio de transexuales? A una señora, a la abuela de uno. Está toda la comunidad evangélica en shock con este pastor. Y por eso, hermanos amados, estén alerta, estén siempre alerta, porque en internet hay una cantidad de cosas que ustedes van a escuchar que, como les digo, suenan muy bonitos. Como que para el mundo está perfecto, pero no es la palabra del Señor Jesucristo. No es. Que el Señor nos guarde. Oremos. Amados y bendito Dios, en esta mañana agradecemos profundamente que tu Espíritu nos inquiete a revisar todas las cosas que están escritas. Y aquí, a pesar de que esto es una carta a un pastor que tú le estás escribiendo, también nos estás hablando a nosotros justamente porque tú quieres que nosotros entendamos bien cuáles son las sanas palabras y cuál es la doctrina que es conforme a la piedad. Y nosotros queremos ajustarnos a eso. Por eso te agradecemos, oh Dios eterno, por tu verdad que nos ayuda a salir de los errores y que nos podamos mantener separados, santos, literalmente, de todo aquello que quiere contaminar tu santa iglesia. A ti te damos la honra y la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que en